momento de compartir con ustedes y les damos una cordial bienvenida. Para continuar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Señor, muchas gracias por este nuevo día santo que nos has permitido amanecer con nuestras familias, amanecer con bien. Rogamos tu protección, Señor, y que nos brindes de tu sabiduría para comprender de tu palabra en esta mañana y estudio. Por favor, acompáñanos y que podamos gozarnos al estudiar tu santa palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. En este momento vamos a empezar nuestro servicio de canto y lo empezaremos con el himno 173. Será al albor del himnario nuevo. Continuaremos con el himno 282. Amén. Brilla Jesús. Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí.
brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu amor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí. Brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu Entonaremos el himno 218. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Y para finalizar nuestro servicio de canto, entonaremos el himno 429. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Él puede,
yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Sanó al quebrantado, al muerto levantó, Él hizo al cojo caminar y al ciego vista dio. Yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Amén. Bueno, hermanos, este ha sido el servicio de canto. Amén. 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 Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por un sábado más, por esta bendición que nos permite de estar juntos como familia, reunidos para adorar y bendecir tu santo nombre. Amén. Gracias por la bendición que tú nos regalas de salud, de alimentos. Gracias por todas las cosas maravillosas que tú nos has provisto hasta este momento y que no nos has dejado solos. Muchísimas gracias por todo, Padre Celestial. Permite, Padre, que la palabra de Dios que nuestro hermano Nafri nos va a compartir sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendice a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, Padre Celestial. Muchísimas gracias por cada uno de ellos. Les permites que estén en contacto con nosotros. Bendice también a sus familias, a las familias de nosotros, y protégenos, Señor, porque lo necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ah, Amén. muy buenos días, hermanos. Tengan un feliz sábado cada uno de ustedes. Les agradecemos a todos los que nos ven a través de Facebook por acompañarnos en nuestro culto de familia este día sábado de mañana. Gracias al Señor, hasta aquí Dios nos ha cuidado y Él sigue con sus cuidados hacia nuestra familia. Esperamos que la bendición del Señor pueda ser también con cada uno de ustedes. Esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y en esta ocasión estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias. Y ya estudiamos el mensaje a las primeras 3 iglesias, ¿verdad? Vimos en la iglesia de Éfeso, que Éfeso era la iglesia a la que se le llamaba volver al primer amor. Luego estudiamos el mensaje a la iglesia de Esmirna, una iglesia atribulada que sufrió las primeras persecuciones, pero que se mantuvo fiel. Después, el tercer mensaje fue el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es esa iglesia a la que el mensaje que le dirige es aquel que de la boca de él sale una espada aguda de 2 filos. Esa espada es la palabra de Dios, penetrante, cortante, que puede transformar la vida de los seres humanos y que también trae mensaje de advertencia para cada uno de nosotros. Ahora vamos a la mitad de los mensajes, a la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Esta es la cuarta iglesia. Algo que yo quisiera que en este momento lleváramos nosotros en mente es lo siguiente. A medida los mensajes a las 7 iglesias se van dando, la cantidad de fieles en la iglesia cristiana va disminuyendo. A tal grado que en la iglesia de Tiatira, como veremos, la iglesia fiel casi ha desaparecido. Por eso hemos titulado el sermón Una revelación para la iglesia que casi desaparece. Mientras que en la iglesia de Éfeso hay una gran cantidad, o casi todos los miembros de la iglesia se han dedicado a la predicación del evangelio, a compartir la palabra, a la convivencia espiritual. Y nada más hay unos pocos que tienen cierta oposición, algunos cuantos falsos profetas a los que algunos hacen cuidado. Así, al pastorar la iglesia de Esmirna, ese grupo ha crecido un poco más. En la iglesia de Éfeso apenas hay un pequeño grupo de lo que se llaman los Nicolaitas. En la iglesia de de Esmirna, que sufre persecución porque está en el mismo trono de Satanás, también hay cierto grupo que se ha desmotivado. Pero en la iglesia de Pérgamo se pone un poco más serio. Los Nicolaitas tienen una influencia más fuerte y se les une Balac, las enseñanzas de Balac, del profeta falso del dios Balaán. Entonces vemos nosotros que poco a poco dentro de la iglesia se va contaminando. Ahora, la iglesia de Tiatira
el asunto es más difícil. Tiatira se encontraba más o menos a unos 64 kilómetros al sureste de Pérgamo. De las 7 ciudades donde están asentadas las 7 iglesias de los mensajes a los que se dirigió Apocalipsis, Tiatira es la ciudad menos importante y más pequeña. No tenía ninguna importancia religiosa o política. Sin embargo, era una importante ciudad comercial. El comercio era muy fuerte en esta ciudad. Y algo interesante es que ahí en la ciudad de Tiatira había una industria muy florecida sobre los tejidos y el teñido, la fabricación del púrpura y la lana que se teñía con este color. Algo que cabe destacar de la iglesia de Tiatira es que la primera cristiana que se convirtió en Europa fue de Tiatira. Y la Biblia la menciona en Hechos 16:14. Su nombre es Lidia. Ella vendía púrpura en Filipos. Y ella fue la primera cristiana que se convirtió, la primera persona europea que se convirtió al cristianismo, o sea, fuera de Palestina. Eso fue y se llevó ahí en Tiatira. Los cristianos de Tiatira evidentemente no enfrentaban los peligros que enfrentaban las otras iglesias. Pero la amenaza de la ciudad de la iglesia de Tiatira venía de adentro. ¿Cómo de adentro? Les voy a explicar. Como la ciudad era una ciudad comercial, y pues la mayoría de personas eran comerciantes. Solo que para ejercer esta profesión de comerciante había que pertenecer a un gremio, a una sociedad, a un grupo, como querramos llamarle, los gremios de los comerciantes. Pero ¿qué problema había aquí? El problema era que los gremios de comerciantes, ellos celebraban un festival a un dios patrono de su gremio. Y todos los que formaban parte de ese gremio estaban obligados a participar en ese festival. Ese festival estaba, pues ahí lo principal es que se compartía comida, pero esta comida era ofrecida a los ídolos, cosa que los cristianos no podían participar de ello. Además de ellos, las fiestas generalmente terminaban en borrachera y en orgías sexuales. Por lo tanto, un cristiano no podía participar de esos festivales, de ese grupo de comerciantes. Pero lastimosamente, para ser comerciante había que pertenecer a uno de esos grupos, o por lo menos para ser un comerciante próspero. Muchos cristianos de Tiatira, por el interés de participar de mayores ganancias como comerciantes, se unían a esos gremios. O sea, vivían una vida doble. Iban a la iglesia, pero también participaban de los festivales de esos gremios de comerciantes. Interesante, ¿no? O sea, ya comenzaron a ver los primeros cristianos que tenían una vida doble. Ellos creían que no había necesidad de negar a Dios, iban a la iglesia y también participaban de esos festivales. La Edad Media o la Edad Oscura, que más o menos se llevó a cabo o fue el periodo entre el siglo VI y el siglo XVI de nuestra era, fue la época en la que la iglesia estaba promoviendo acciones pecaminosas y falsas enseñanzas, cosas contrarias a la Biblia. Ya en la iglesia de Pérgamo se comenzó a ver esa separación de las enseñanzas de la Biblia y las enseñanzas de los hombres, y como los cristianos comenzaron a seguir las enseñanzas de los hombres. Durante la Edad Media la iglesia cristiana exaltó la tradición y dejó a un lado la Biblia, llegando a anteponer, o mejor dicho, llegando a poner la tradición sobre la autoridad de la Biblia. Las personas fueron desviadas de la simplicidad del evangelio. Las obras llegaron a ser consideradas como un medio de salvación, a tal punto que se comenzaron a vender indulgencias. Las indulgencias eran certificados con un valor monetario que le permitían a las personas ser libres de pecados por un periodo de tiempo. O sea, la salvación se comenzó a comprar, todo lo contrario a la Biblia. Y todo esto comenzó a masificarse. Todo comenzó allá cuando Constantino hace de la iglesia cristiana la iglesia del imperio o la religión del imperio.
De ahí para acá, durante la Edad Media, cuando la iglesia toma un poder predominante, especialmente en Europa, se da todo este descarrío. Hacia el final de este periodo surgieron muchas voces que terminaron en lo que nosotros conocemos como el movimiento de la Reforma y un renacimiento a la simplicidad y a la pureza del Evangelio. Tristemente, durante la época de Teatira, la iglesia pura casi desaparece. Veamos ahora el mensaje directo a Teatira. Comencemos en el versículo 18. Dice, con la descripción que se hace de Jesús: escribe al ángel de la iglesia de Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como ¿qué? Llama de fuego. Como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido. Para los cristianos de Teatira, Jesús se le presenta como el Hijo de Dios, aquel cuyos ojos son como una llama de fuego y sus pies son como bronce ¿qué? Bruñido. Como bronce bruñido. En la visión introductoria que estudiamos en el capítulo 1, versículo 13, Jesús aparece como el Hijo del Hombre. Aquí da un salto y se presenta como el Hijo de Dios. La descripción que aparece acá nos recuerda a nosotros aquel mismo pasaje, aquella descripción similar que aparece en Daniel en el capítulo 6, versículo 10. Dice Daniel 6:10, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Los ojos de llama, esos ojos profundamente azules, simbolizan la capacidad penetrante de Jesús, queridos hermanos, de ver nuestras mentes y nuestros corazones. Literalmente más adelante dice en el mensaje los riñones y el corazón. Los antiguos creían que el centro del pensamiento del ser humano en ese entonces eran los riñones, que ahí eran por ahí es donde pensábamos, ¿verdad? Y que el centro de las emociones era el corazón. Por eso es que Jesús, los ojos penetrantes de Jesús pueden leer la mente, los pensamientos y los sentimientos. Nosotros no le podemos ocultar nada a Jesús. Lo que le ocultamos a mamá, lo que le ocultamos al esposo, lo que le ocultamos a la esposa, lo que le ocultamos a los compañeros de trabajo, todo eso no está ocultado a Jesús. Aún nuestros pensamientos no se le ocultan. Sus ojos penetrantes lo ven todo. Nos conoce íntimamente. Los pies como bronce bruñido significan esa firmeza, ese carácter incambiable del Señor Jesús. Y ustedes saben cuál es el carácter de Jesús. ¿Dónde se refleja el carácter de Jesús en la Biblia? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se les ha olvidado, hermano? Los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, sí, pero no se les ha olvidado todavía. Es en los 10 mandamientos. O sea, los pies de bronce bruñido son esa firmeza de carácter. En otras palabras, Jesús es amor y nos ama, pero nos conoce profundamente y sabe que nuestra vida debe estar fundamentada en algo firme. Amén. Por eso Él se presenta a la iglesia que casi está desapareciendo, a la iglesia que está entre dos aguas, a la iglesia que antepone la tradición a la Biblia. Le dice, no, no es así, yo estoy firme aún. Evidentemente la iglesia está constantemente bajo un escrutinio intenso y cuidadoso por el discernimiento penetrante de Jesús, quien busca en la mente y en el corazón. ¿Qué es lo bueno de Teatira que conoce Jesús? Bueno, es poco pero importante. Dice el verso 19, yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. La iglesia de Teatira es una iglesia que a claras está dividida. Un grupo que sigue la conveniencia humana y un grupo que trata de obedecer a Dios, que es mucho menor que el primero. Pero en la superficie hay una iglesia muy activa, una iglesia llena de amor y fe, manifestada en servicio y perseverancia. Además, Teatira es, de los 7 mensajes a las 7 iglesias, el elogio a Teatira es el único donde se muestra que sus obras van de poco
a muchos. Van de poco a mucho, o sea, constantemente mejorando. El mensaje para Tiatira es así, que ha habido un mejoramiento. A pesar de las dificultades que se dan en Tiatira, la iglesia, aunque no ha crecido en número, la iglesia fiel sí ha crecido espiritualmente. Ahora, el elogio es corto y luego hay un llamado de atención muy largo. Esa verdad que a veces no nos agrada, del verso 20 al 23. Mire la descripción que hace. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice pocas, ¿verdad? Pero mire la descripción que hace. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La reprensión que el Señor hace hacia Tiatira es que permite que una mujer a quien llama Jezabel, quien dice llamarse profetisa, no es que es profetisa, dice que ella se llama profetisa, por lo tanto ella se toma autoridad para poder enseñar dentro de la iglesia, y enseña dentro de la iglesia, y lo que ella enseña es que se puede servir con doble moral. Se recuerda a la gente, los hermanos de Tiatira, los comerciantes, ¿verdad? Que ellos tenían una doble moral por interés económico. O sea, servían a los dioses paganos, pero al mismo tiempo pertenecían a la iglesia. Se usa el nombre de Jezabel. Esta mujer, si algunos recordarán, o así nada más para mencionarles, en el Antiguo Testamento fue la esposa del rey israelita Acab. Ella, al no ser del pueblo de Dios, que fue el primer problema, ¿verdad? Acab no debía casarse con una mujer que no era del pueblo del Señor. Se las ingenió para corromper el culto verdadero al Señor. Tremendo. Esta mujer instituyó el culto falso a Baal. Y luego, dentro de este culto habían cosas terribles, hermanos. Ahí hacían orgías y conductas sexuales desviadas totalmente de las enseñanzas bíblicas. Durante la Edad Media, el periodo histórico profético correspondiente a Tiatira, la iglesia cristiana se corrompió. En términos generales, la iglesia de la Edad Media fue más pagana que cristiana en su forma espiritual. Hay un libro en la literatura bastante conocido, el de Cameron. En este libro de Giovanni Boccaccio se puede conocer la depravación sexual, aunque en historias ficticias, la depravación sexual a la que la iglesia había llegado. Lo terrible, o sea, una iglesia que era más pagana que cristiana, tanto en su forma como en su espíritu. A Dios no le agrada la adoración con doble moral. Nosotros nos convertimos en adúlteros espirituales cuando existe algo en nuestra vida que toma el lugar de Dios. Un ídolo, el trabajo, la esposa, la familia, un artista, las redes sociales, incluso la religión misma puede llegar a tomar el lugar de Dios. Si queremos nosotros una vida victoriosa, si queremos salir verdaderamente de nuestros problemas, primero debemos dar a Dios el lugar que le corresponde. ¿Y cuál es el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida? Unos dirán y saltarán rápidamente el primero, pues tienen razón, pero también el segundo, y también le pertenece el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Toda nuestra vida le pertenece a Dios. Y si algo sobra de ella, le pertenece a Dios también. Amén. Ese es el lugar de Dios. Dios quiere estar no solo en la iglesia con nosotros, queridos hermanos. Dios quiere estar no solamente este día, este momento con nosotros. Dios quiere estar con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Uno de los momentos más impresionantes de la historia de Jezabel y Baal es la intervención de Elías, poderosa. Ustedes se recuerdan que hace unos días yo le hablé sobre Elías y una viuda, la de Sarepta, ¿verdad? Eso fue durante la gran sequía. Cuando la sequía estaba a punto de terminar, Dios manda a Elías a que le pida al rey Acab que reúna a los falsos profetas de Balaam, los profetas que estaban al servicio de Jezabel,
que habían corrompido al pueblo. Los llevó al Monte Carmelo. Pusieron una prueba impresionante, ¿sabe? Balaán era considerado el dios de la fertilidad y de la lluvia. Y qué tremendo. Por más de 3 años no había llovido. O sea, Balaán no había hecho nada. Y ese era el punto que Elías quería resaltar. Entonces manda a que hacen una competencia. Sí, era una competencia. Los hijos de los profetas de Baal iban a ofrecer un sacrificio, pero sin encender fuego. Y su Dios tenía que responder con fuego. Y Elías iba a hacer lo mismo. Elías le dio el chance a los profetas de Baal que hicieran primero ellos la prueba. Pero no pasó nada, no descendió fuego del cielo. Elías hasta se burló de ellos de alguna manera, porque no descendió fuego del cielo sobre el holocausto de los profetas de Baal. Cuando se terminó el tiempo para ello, entonces Elías preparó el altar de sacrificio para el Señor. Algo interesante, decíamos que Baal era el rey que hacía llover, el dios que hacía llover para ellos en su religión pagana. Y Elías manda a que el altar donde él va a poner donde él ha puesto el sacrificio, le echen agua. Le echaron tanta agua que hasta llenaron una zanja que estaba alrededor del altar. Agua que escaseaba. Pero en ese momento iba a haber un milagro. Y antes de que Dios hiciera descender fuego del cielo, Elías, allá en el Monte Carmelo, confrontó al pueblo, le confrontó su pecado y le dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? ¿Hasta cuándo van a estar entre 2 dioses? Y les aclaró: si Baal es Dios, servirle. Pero si Jehová es el Dios verdadero, vayan en pos de él, síganle a él. Había descendido fuego del cielo, había consumido el altar y ahora estaba el reto para el pueblo. ¿A quién serviría? Es que es el mismo mensaje. Así como se recuerda a la iglesia de Teatira que tiene a Jezabel, se le recuerda el mismo mensaje que presentó Elías. Al presentar a Jezabel, se presenta ese mensaje a la iglesia y Dios dice: no puedes vivir entre 2 cultos, entre 2 adoraciones. No puede ser en la iglesia una cosa, usar unas palabras en la iglesia y en la iglesia otras palabras. No puedes tratar de servir a Cristo en la iglesia y en la calle, en el trabajo y en las redes sociales. Tus palabras y tus acciones son contrarias a eso. No se puede vivir entre 2 aguas. Si Jehová es Dios, servirle. Ha sido una comparación entre Teatira y Éfeso. Éfeso era una iglesia que había perdido el primer amor y que por lo tanto se enfocaba en la obediencia. Con el tiempo Éfeso se volvió legalista. Trataban de controlar a las personas. Teatira se fue al otro extremo. Al enfatizar el amor y el evangelio, esta iglesia toleró las falsas enseñanzas que pervirtió la sana doctrina y la conducta, haciendo mucho daño a la pureza de la enseñanza del evangelio y la unidad de la iglesia. Hay un llamado que el Señor hace al cambio. Pero voy a aclarar acá. El llamado que el Señor hace a la iglesia de Teatira no es a toda la iglesia. Es únicamente al grupo que está leal. Interesante, ¿no? En los otros mensajes es un llamado a la iglesia en general. Pero acá mira, dice, verso 24 y 25. Pero vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, el mensaje es para los demás, para el remanente, para el resto. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Es decir, el llamado es a los leales de Teatira. Históricamente se refiere a grupos pequeños que a través de la Edad Media procuraron permanecer fieles al cristianismo apostólico. Tales movimientos estuvieron fuera y dentro de la estructura de la Iglesia Cristiana Católica. Ninguno de esos grupos alcanzó la medida de la verdad evangélica que fue proclamada más tarde por la Reforma Protestante. O sea, no llegaron a una completa luz del Evangelio. Pero por eso el Señor se apropia de ellos y dice que no les impondría otra carga, sino la de ser fieles a las luces que recibieron. Algunos de esos grupos que enfrentaron la apostasía y la persecución repetidas veces
a esos grupos Dios mandó pequeños socorros a esos grupos oprimidos. Por ejemplo, entre esos grupos estuvieron los valdenses y aquellos predicadores valdenses poderosos del siglo XII en adelante. John Wycliffe en Inglaterra en el siglo XIV, Juan Hus y Jerónimo en el siglo XV y finalmente en el siglo XVI el gran despertar, que de este hablaremos en la próxima iglesia, el próximo tema de la Reforma. Siempre Dios tuvo un grupo leal. La iglesia fiel estuvo a punto de desaparecer durante la Edad Media, pero el Señor siempre mantuvo un remanente que fue fiel a la luz que se les había presentado. Ese remanente son los demás a los que se refiere la iglesia, el mensaje de la iglesia de Tiatira. Y hay una parte en el mensaje final de la reprensión al cambio, del llamado al cambio. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Se cuenta la historia de un soldado que se dirigió a su teniente y le dijo: mi amigo no ha regresado del campo de batalla, mi señor. Solicito permiso para ir a buscarlo. Y el teniente le dijo: permiso denegado. No quiero que usted arriesgue su vida por un hombre que probablemente esté muerto. El soldado hizo caso omiso a la prohibición y se fue a traer a su amigo. Y lo encontró en el campo de batalla, mortalmente herido. Transportó el cadáver de su amigo y en el camino él también fue herido. Cuando llegó, el oficial estaba furioso y le dijo al soldado: yo le dije que había muerto. Dígame usted, ¿valió la pena ir allá para traer un cadáver? Y el soldado moribundo le respondió: claro que sí, señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme: estaba seguro que vendrás. En medio del sufrimiento que se da dentro de la misma iglesia, el Señor le asegura al cristiano que Él vendrá, que debemos esperar pacientemente. El pecado tiene herida mortalmente a esta humanidad y es el responsable de todo el sufrimiento. Pero Jesús nos dice a nosotros y le dice a la iglesia de Tiatira y nos dice a nuestra vida: tranquilos, solo confíen en mí, yo voy a rescatarlos. El Señor tiene un plan de salvación. Amén. Le dice a Tiatira: no te preocupes, son poquitos, pero no tengan miedo, yo vengo pronto a rescatarlos. Y el Señor termina ofreciendo esta recompensa al vencedor. Dice él, versos 26 al 29, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dos cosas se ofrecen de recompensa a los pocos de Tiatira, a los pocos fieles. En primer lugar, veamos, fue a Jesús a quien se le dio autoridad de gobernar las naciones, pero a la iglesia de Tiatira le prometió que vendría el día en que el remanente fiel y leal iba a compartir esa autoridad con Jesús. Esta frase de compartir la autoridad de Jesús, o este pensamiento, nos recuerda muy bien Apocalipsis 20. Los 1000 años. ¿Se recuerdan ustedes qué estarán haciendo los santos durante los 1000 años en el cielo? ¿Qué estarán haciendo? ¿Ah? Entre otras cosas, visitando un nuevo mundo. ¿Pero qué más? Una de las cosas que dice: ¿y reinarán con Cristo? Por 1000 años, dice. Estarán reinando con Cristo. Pero dice algo más: y juzgarán. También dice a los otros muertos. En otras palabras, el cumplimiento de la promesa de que van a regir con vara de hierro comienza a darse a partir del capítulo 20, pero sí en el capítulo 21 y en el capítulo 22. Ellos estarán y reinarán con Cristo por 1000 años y luego por una eternidad. Pero hay una segunda promesa. Se le promete la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Es Cristo mismo.
Jesucristo mismo es la estrella de la mañana. ¿Se recuerdan ustedes cuál fue la promesa en el libro de Números que se cumplió con la estrella de Belén? Y dice que nacería una estrella. Esa es Cristo, Cristo Jesús. Los vencedores no solo estarán con Cristo y gobernarán con Él, sino que tendrán una relación íntima y especial con el Señor. No solo se trata de reinar con Cristo, se trata de estar en íntima comunión con el Señor Jesús. Nunca lo perderán y estarán con Él siempre. Dicha relación inicia y se fortalece aquí en la tierra, mis queridos hermanos. La experiencia de Tiatira es la experiencia de la minoría, pero demuestra, queridos hermanos, que el amor y la fe manifestados en el servicio cristiano y la perseverancia se puede experimentar incluso en iglesias donde la mayoría ha optado por comprometerse con los estándares del mundo y conformarse con un estilo de vida cristiano mundano. Generalmente nosotros pensamos y decimos, ¿y yo por qué lo voy a hacer? Mira el pastor cómo es, miren los ancianos cómo son, y miren los hermanos cómo se comportan, y miren fulano lo que hace, y me critican a mí. ¿Por qué me critican cosas a mí? Cambien ustedes primero. No, hermano, no se trata de vivir de esa forma. Se trata de ser fieles a pesar de que los otros no lo sean. Porque al final las cuentas las vamos a entregar de forma individual y personal. No entregaremos cuentas en grupo. El servicio cristiano y la perseverancia son el resultado de la influencia transformadora del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, sobre nuestro corazón, a pesar de las condiciones desfavorables que nosotros enfrentemos. Quisiera preguntarte esta mañana, antes de finalizar, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Te has conformado con los estándares que ahora el mundo ha puesto de vidas cristianas, de esas vidas que se conforman con ir un momento al culto y después a las actividades mundanas? Sí, tristemente ahora podemos ver muchos cristianos que o el viernes en la noche están en la discoteca disfrutando del mundo y el sábado en la mañana en la iglesia, o están en el culto y después se van para la playa, o simplemente asisten un momento al culto y después se van para la discoteca, para el antro. ¿Cómo es tu vida? Ahora, ¿es nuestra obligación centrarnos en la vida de ellos? No. Nuestro trabajo es mantenernos fieles al vencedor, al remanente, a los pocos, dice el Señor. Es a eso, a los que permanecen fieles. Pero la decisión de permanecer fieles es una decisión individual, sacrificándonos y entregándonos al Señor Jesús. En medio de las dificultades actuales, en medio del dolor que ahora circunda en el mundo, Dios sigue haciendo un llamado a su iglesia. Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un llamado para mí. Quiere que seamos vencedores. El Señor quiere que permanezcamos fieles, afianzados en la esperanza de su segunda venida. ¿Seremos fieles nosotros? Amén. Mantendremos esa fidelidad. Que Dios nos ayude a ser de los pocos de Tiatira que se mantienen fieles para la honra y gloria del Señor. Que en la mañana gloriosa podamos recibir todos los premios que el Señor nos ha ofrecido. Preparémonos, hermanos. Cristo viene. Maranata. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Bendito Dios, te agradecemos porque siempre tienes un llamado para nuestra vida. El llamado a Tiatira es un llamado a permanecer fiel a pesar de las circunstancias internas de la iglesia. A veces sucede que el mundo nos atrae y pareciera ser que podemos vivir una vida doble, estando en la iglesia y participando del mundo. Pero tú eres el de la vista penetrante, a quien no se te puede engañar. Por favor, Señor, perdónanos si hemos sido de ese grupo. Y ayúdanos, Padre, a concentrarnos en retener lo que nos permitirá estar de pie cuando tú vengas en gloria. Cuida a todos nuestros hermanos, bendíceles alrededor del mundo. A los que nos están escuchando y viendo, Señor, sea una bendición especial sobre ellos. Que en este momento ellos puedan siempre estar confiando en ti y recibiendo la protección tuya. Guárdanos a todos y protégenos en el resto de este día santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Amén. Que el Señor me les bendiga, queridos hermanos, que sigan pasando un feliz sábado. Nos vemos en la tarde a las 5:45, donde vamos a estar despidiendo este día santo y recibiendo la nueva semana. Muchas bendiciones para todos, que el Señor me les guarde en este sábado. Maranata, Cristo viene. Amén.